Hola, en esta exploración analizaremos el fascículo sobre el Che Guevara, escrito por Rodrigo Gises para la colección Historia de América en el siglo XX, editado por el Centro Editor de América Latina en 1971. Un material realmente interesante, de una época muy particular. Sí, totalmente. ¿Y la tapa? Bueno, tiene ese aire inconfundible de los fascículos coleccionables de la época, ¿verdad? Populares, económicos. El sello del CEAL. Tal cual, se nota la intención de llegar a mucha gente. Un diseño simple, directo, con esa foto impactante del Che, bien en primer plano. Títulos superpuestos, bloques de color que contrastan fuerte, ¿viste? Rojo, magenta. Sí, colores muy de la gráfica de esos años. La calidad de impresión es la que era, digamos. Papel barato, se nota la trama de puntos, poca nitidez, pero mucho contraste. Un tratamiento monocromático, ese tinte rojizo, casi sepia. Claro, y eso a veces dificultaba ver los detalles finos. Claro, esto podría generar alguna duda en los detalles, ¿no? Sombras de la barba, la barbilla, cosas de la baja fidelidad de entonces. La tipografía, audaz, muy de esos años. Muy setentista. En resumen, una publicación popular, histórica, de bajo costo, donde, la economía primó sobre la nitidez. Sobre el autor, Rodrigo Gises. La verdad es que no hemos encontrado en internet mayores datos que su firma en este trabajo. Una incógnita. Sí, es curioso. Pero bueno, el fascículo en sí mismo habla y pertenece al tomo cuarto titulado Las dos Américas, Revolución y Contrarrevolución. Es clave entender su naturaleza, ¿eh? Ajá. Es un texto de divulgación, una introducción panorámica pensada para un público amplio, no necesariamente académico, ¿se entiende? Claro, no es un paper de universidad. Exacto. Se nutrió, lógicamente, de las fuentes secundarias disponibles hasta 1971. La meta del CEAL, que, fue impulsado por Boris Spivakov tras la intervención universitaria de Onganía en el 66. La meta era clarísima: democratizar el acceso al conocimiento histórico, político, social. Una tarea fundamental en esos tiempos. Fundamental. El CEAL fue una editorial emblemática. Con esa distribución masiva en kioscos a bajo costo, buscaba fomentar el pensamiento crítico desde una izquierda laica, un progresismo ilustrado, digamos. Y publicar sobre el Che en 1971 no era cualquier cosa. Para nada. Bajo la dictadura de Lanusse, con censura, represión, era un acto de resistencia cultural, sin duda. Se abordaban temas subversivos para el régimen: reforma agraria, foquismo, las revoluciones latinoamericanas, marxismo. Temas calientes. Muy calientes. Y esta colección, Historia de América en el siglo XX, reflejaba justamente los debates candentes post-revolución cubana, ¿no? Con figuras como Zapata, Sandino, Perón, Castro y, claro, Guevara. Entonces, nuestra misión aquí es desentrañar la perspectiva específica que este documento de 1971 ofrecía sobre el Che Guevara. Exacto. ¿Cómo se lo presentaba? Vamos a centrarnos en cómo se presentó su vida, su trayectoria, su visión internacionalista y, fundamentalmente, ese concepto tan potente del hombre nuevo para la audiencia argentina de aquellos años turbulentos. Me parece bárbaro. Un análisis necesario. Comencemos por el escenario que pinta el fascículo. Sitúa la problemática latinoamericana del siglo XX en un contexto, digamos, compartido con Asia y África, como una consecuencia directa de la expansión europea desde el siglo XV. Así es. El texto plantea que el capitalismo moderno se forjó sobre la explotación de los recursos y la mano de obra barata de ultramar. Oro, plata, especias. Tal cual. Trabajo indígena, esclavo, todo eso fue la base de la acumulación originaria en Europa. Como dice el fascículo, eran dos lados de la misma moneda. Una frase fuerte. Sí, las regiones se desarrollaban o no, según la conveniencia europea. Pensemos en el Alto Perú y su plata. Eso dinamizó el noroeste argentino, mientras el litoral quedaba rezagado inicialmente. Los cambios en Europa traían cambios aquí, pero la superexplotación persistía. Y la independencia política no cambió eso radicalmente, según el texto. No, para nada. Surgió una nueva dependencia, primero bajo la hegemonía industrial inglesa, luego la estadounidense. América Latina se consolidó como exportadora de materias primas. El famoso crecimiento hacia afuera, ¿no? Aproximadamente entre 1880 y 1930.
hasta la crisis del 29. Exacto. La crisis del 29 golpeó con más fuerza a estos países dependientes. Eso impulsó intentos de industrialización sustitutiva, el crecimiento hacia adentro. Pero bueno, tras la Segunda Guerra, Estados Unidos reafirmó su hegemonía y la dependencia se profundizó. Y ahí entra el concepto clave. Ahí es donde el fascículo introduce con fuerza el concepto de capitalismo dependiente, no como simple subdesarrollo o atraso, sino como una forma específica de inserción en el sistema mundial. Una categoría de análisis diferente. Entiendo. Y un punto central que remarca el fascículo es el deterioro de los términos de intercambio, o sea, vender cada vez más productos primarios para comprar la misma cantidad de bienes industriales. La historia de siempre, lamentablemente. Una constante. Y esto, claro, ahogaba las balanzas de pago, aumentaba la deuda externa, facilitaba la desnacionalización y el dominio del capital extranjero. Este cuadro general desemboca, en la década del 60, en una crisis profunda económica, política, social e ideológica en toda la región. Ese es el mundo convulsionado que recorre el Che. Exactamente. Ese es el contexto. Vayamos a sus primeros años, tal como los relata este texto. Nacido en Rosario, 1928. Infancia y juventud en una familia de clase media, pero peculiar, dice el fascículo, sin gran fortuna económica. Sí, una clase media ilustrada, pero no acomodada, digamos. En casa se hablaba de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial. Hizo sus primeros viajes por Argentina, descubriendo el país. Un espíritu inquieto desde joven. Y el viaje de 1951 con Alberto Granados, eso es un hito. Recorren Chile, Perú, se interna en la selva, convive con leprosos en Huambo, siguen a Colombia, Venezuela. Un viaje iniciático, sin duda. Es el contacto directo con la miseria, con los desposeídos. El fascículo subraya cómo descubre la explotación como una especie de nacionalidad común que hermana a los pueblos latinoamericanos. Una toma de conciencia brutal. Esa experiencia lo marca a fuego. Vuelve a Buenos Aires, se recibe de médico en 1953, como quemando etapas, ¿no? Sí, con una urgencia notable. A fines del 53 arranca su segundo gran viaje, con Carlos Calica Ferrer. Primera parada, Bolivia. El país vivía las secuelas de la revolución nacionalista del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952. Un proceso muy complejo el boliviano. El fascículo describe las complejidades, sí, pero lo relevante para la visión que se forma Guevara, según el texto, es que la considera una revolución reformista. Ajá. ¿En qué sentido? Bueno, nacionaliza minas, hace reforma agraria, pero al buscar apoyo en Estados Unidos y ceder a sus exigencias económicas, dice el Che, según el fascículo, no llega hasta sus últimas consecuencias. Claro, se queda a mitad de camino, desde su perspectiva. Una revolución que finalmente fracasaría. Exactamente. Y el fascículo presenta la experiencia boliviana como una lección temprana para el Che, una lección sobre los límites del nacionalismo burgués y la necesidad, para él, de una transformación más radical. Le confirma la dificultad de romper la dependencia. Claro, sin un enfrentamiento directo con los intereses imperiales. De Bolivia, el viaje sigue a Guatemala, en 1954. Allí contacta con exiliados de toda América Latina. Conoce a Hilda Gadea, militante aprista peruana, que sería su primera esposa. Otro escenario clave. Guatemala estaba en pleno proceso reformista bajo Jacobo Arbenz. Sí, que impulsó medidas como la reforma agraria, afectando los intereses de la poderosa compañía norteamericana United Fruit. La famosa UNAI. Y aquí el fascículo marca otro momento decisivo en la radicalización de Guevara. La caída de Arbenz. Orquestada por la CIA. Sí, y ejecutada mediante una invasión desde Honduras que instala al militar Castillo Armas. Guevara, según el texto, pasa de ser un observador a intentar involucrarse activamente. Quiere organizar la resistencia. Intenta, sí. Es detectado, tiene que refugiarse en la embajada argentina. La lección de Guatemala es brutal, ¿no? Cualquier intento de reforma seria que afecte intereses estadounidenses será aplastado por la fuerza si es necesario. Una lección que no olvidaría. Jamás. De Guatemala pasa a México, un país que, bajo el PRI, ofrecía cierto refugio a perseguidos políticos latinoamericanos, y allí
En julio de 1955 se produce el encuentro clave con Fidel Castro. El encuentro que cambia todo. El fascículo repasa brevemente la situación cubana. La dictadura de Batista, impuesta en 1952, el fallido asalto al cuartel Moncada por Fidel en 1953, su posterior amnistía. Una historia ya conocida, pero que preparaba el terreno. Y el Che se suma de inmediato al movimiento 26 de julio. Empieza su entrenamiento militar con el coronel Bayo, un veterano republicano español. Ahí nace el guerrillero. Entramos de lleno en la Revolución cubana. El fascículo narra la épica y accidentada expedición del yate Granma. Noviembre de 1956, 82 hombres parten de México. Una odisea. 7 días de tormenta. Desembarcan el 2 de diciembre en un lugar equivocado, desorientados. El 5 de diciembre, la emboscada de Alegría de Pío, su bautismo de fuego. Un desastre inicial. Sobreviven apenas unos 12, dispersos. Pero el 18 de diciembre logran reunirse. Son el núcleo fundacional de la guerrilla en la Sierra Maestra. Impresionante. La voluntad de seguir, ¿no? La estrategia inicial, según el texto, buscaba apoyo en el movimiento estudiantil urbano liderado por Frank País. Pero la represión fue terrible. Brutal. Batista asesina a País, y eso termina por radicalizar a sectores populares y empuja la lucha hacia el campo. Fue fundamental la incorporación de los campesinos, los guajiros, el sector más explotado. ¿Y el proletariado urbano qué rol jugó? Tuvo una participación inicial más limitada, dice el texto, quizás por experiencias pasadas o cierto bienestar relativo del sector azucarero. De hecho, una primera convocatoria a huelga general fracasó. Pero la guerrilla se afianza en la sierra. El régimen de Batista se desgasta, militar y políticamente. Su ofensiva final contra la sierra fracasa estrepitosamente. Un punto de inflexión. En junio de 1957, el Che es nombrado comandante. Su columna será decisiva. La batalla de Santa Clara, dirigida por él en diciembre de 1958, eso parte las líneas del ejército. Sella la derrota de Batista, que huye el 31 de diciembre. Y el 2 de enero de 1959, el Che y Camilo Cienfuegos entran triunfantes en La Habana, una imagen icónica. Sin duda. El fascículo describe la transición inicial, un intento contrarrevolucionario frustrado por la llegada de Fidel y una huelga general ahora sí masiva y exitosa. Se nombra presidente provisional a Manuel Urrutia, un juez moderado. Sí, hay un reconocimiento internacional inicial, incluso de Estados Unidos. Fidel asume como primer ministro para, controlar la situación desde dentro. Pero las tensiones con Urrutia no tardan en aparecer. Claro, por su moderación. Fidel renuncia tácticamente, la movilización popular fuerza la salida de Urrutia y asume Osvaldo Dorticós, mucho más afín a la línea revolucionaria. Quedaba claro quién tenía el poder real. Pasamos a la faceta del Che como estadista, como constructor del nuevo régimen. En febrero del 59 lo declaran ciudadano cubano por nacimiento. Un gesto simbólico muy fuerte. Entre junio y agosto, su primera gran misión diplomática. África, Asia, Yugoslavia. Buscando mercados ante el previsible boicot yanqui. Una visión pragmática también. Sus informes, dice el fascículo, ya muestran su capacidad de análisis económico. En octubre lo nombran jefe del Departamento de Industrias del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Un puesto clave para la transformación económica. Y en noviembre, presidente del Banco Nacional. En 1960 define públicamente a la revolución como marxista. En febrero del 61, ministro de Industrias. Una carrera meteórica. Sí, asumió responsabilidades enormes muy rápido. Mientras tanto, las tensiones con Estados Unidos escalaban sin freno. La reforma agraria afectó a las compañías azucareras norteamericanas. La expropiación de las refinerías que se negaron a procesar petróleo soviético. Otro punto de quiebre. Washington suprime la cuota azucarera. Ya Eisenhower había aprobado un plan de invasión con exiliados cubanos entrenados por la CIA. Y Kennedy lo ejecuta. Kennedy lo hereda y ejecuta en abril de 1961. El desembarco en Playa Girón o Bahía de Cochinos fue un fracaso rotundo para los invasores, derrotados por las milicias populares. El Che, por cierto, era comandante militar de la región occidental durante esos combates. Un momento definitorio para la revolución.
Totalmente. La consolidó internamente y la aisló internacionalmente, en cierto modo. En agosto de 1961, el Che lidera la delegación cubana en la reunión del CIES, el Consejo Interamericano Económico y Social, en Punta del Este. Estados Unidos buscaba lanzar su Alianza para el Progreso y, claro, aislar a Cuba. El escenario perfecto para un discurso memorable. Y lo fue. El discurso del Che allí fue histórico. Define la revolución como humanista, citando a Martí. Todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Una definición ética fundamental. Reivindica la soberanía latinoamericana, apoya a Panamá por el canal, llama Malvinas a las islas del sur argentino, reclama la isla del Cisne para Honduras, apoya la independencia de las Guayanas y Antillas, denuncia la discriminación racial en la Cuba prerevolucionaria, Tocando todas las fibras sensibles de la región. y critica con dureza la Alianza para el Progreso. Dice que se enfoca en paliativos, en planificar la letrina en vez de impulsar la industrialización. Pregunta, ¿por qué no se dan dólares para equipos, para maquinarias? Vaticinó su fracaso. Una crítica de fondo, ¿no? A la concepción misma del desarrollo que proponía Estados Unidos. La tensión siguió subiendo. En diciembre de 1961, Fidel declara el carácter marxista-leninista de la revolución. Otro paso decisivo. Presionado internamente, Kennedy impulsa la expulsión de Cuba de la OEA en enero de 1962. Y en octubre de ese año, estalla la crisis de los misiles. El mundo al borde del abismo. Tal cual. Cohetes nucleares soviéticos en Cuba, descubiertos por EU. La amenaza de guerra nuclear. Finalmente, Khrushchev negocia directamente con Kennedy y retira los misiles sin consultar a Cuba. Lo que causó una enorme indignación en la isla. Muchísima. El fascículo recoge una cita del Che calificando la situación de ejemplo escalofriante, remarcando que el pueblo cubano estaba dispuesto a inmolarse y afirmando la posición combatiente propia de Cuba, independiente de las grandes potencias. Más allá de la acción militar y política, el Che fue también un pensador. El fascículo dedica una parte importante a su visión del hombre nuevo y a los debates económicos que generó. ¿Cuál era el núcleo de ese pensamiento según este texto de 1971? El concepto del hombre nuevo es central, sí. Es el horizonte ético de la revolución. El fascículo lo vincula directamente a la experiencia guerrillera. La responsabilidad individual, el mérito ganado por el sacrificio, la idea de que la vanguardia crea condiciones subjetivas. Un contraste total con el modelo capitalista. Total. Con el individualismo o la lucha por el éxito material. El gran desafío, una vez tomado el poder, era cómo mantener esa actitud heroica en lo cotidiano, cómo superar al individuo no acabado, digamos, con las taras del pasado. ¿Y cómo proponía hacerlo? Bueno, el Che planteaba, según este texto, que la construcción del socialismo en países subdesarrollados, con toda la miseria heredada, enfrentaba la tentación de usar el estímulo material, las desprestigiadas armas del capitalismo, como las llamaba, para acelerar el desarrollo. Pero él no estaba de acuerdo con eso. No. Argumentaba que usar el interés material como palanca principal minaba el objetivo final. Impedía crear la conciencia socialista y, por ende, al hombre nuevo. Proponía construir simultáneamente la base material y la conciencia nueva. Un desafío enorme. Enorme. Por eso, daba primacía al estímulo moral y social, apoyado solo secundariamente por estímulos materiales de naturaleza colectiva, social. La sociedad debía ser una gigantesca escuela. Educación y conciencia por sobre todo. Exacto. Reconocía el rol de una vanguardia avanzada, pero también la necesidad de estímulos y presiones sobre la masa, lo que él llamaba la dictadura del proletariado sobre la propia clase obrera, para superar sus limitaciones, e instituciones revolucionarias conectadas al pueblo. La meta final, un hombre más completo, superando la alienación, con el trabajo como un deber social creativo. Entonces, el nudo del debate era: ¿primaba el cálculo económico, la rentabilidad al estilo capitalista, aunque fuera estatal, o la prioridad era forjar esa nueva conciencia socialista? Ese es el punto, incluso a costa de una eficiencia económica más lenta quizás. ¿Y cómo se reflejó eso en la práctica? Ese fue el eje del debate económico cubano de 1963-64, que el fascículo detalla bastante bien. Preguntas como: ¿seguía vigente la ley del valor?
¿Las empresas estatales eran aún mercancías? Cuestiones teóricas, pero con implicancias prácticas enormes. Totalmente. Por un lado, economistas como Alberto Mora y el francés Charles Bettelheim decían que sí, que la ley del valor operaba, que se necesitaba autonomía financiera empresarial, rentabilidad individual, mecanismos de mercado en definitiva. Y por el otro, el Che. Por otro lado, el Che sostenía que la ley del valor estaba distorsionada por la socialización, que un sistema presupuestario centralizado era mejor para Cuba, por la escasez de cuadros, la necesidad de controlar recursos, etc., y rechazaba el estímulo material como motor principal. Porque generaba egoísmo, burocracia. Exacto. Priorizaba el estímulo moral y colectivo. En esencia, era un debate sobre el alma de la construcción socialista, economía primero y conciencia después, o ambas juntas con la ética como guía. El Che, según este texto, apostaba decididamente por lo segundo. Creía que la conciencia de vanguardia podía forzar la marcha hasta cierto punto. Una postura muy idealista quizás, pero coherente con su visión. Muy coherente. Hablemos de su proyección internacionalista posterior. El fascículo menciona sus viajes por África y Asia entre 1964 y 65. Sí, buscando tender puentes con el tercer mundo. Y su famoso discurso de Argel en febrero de 1965. Un discurso muy duro. Durísimo. Criticó abiertamente a los países socialistas por mantener relaciones comerciales desiguales con el tercer mundo. Los acusó de ser cómplices de la explotación imperialista. Palabras mayores. Sí, un llamado a la solidaridad real, a cubrir costos de desarrollo, a precios justos. Una crítica interna al bloque socialista que generó mucho revuelo. En paralelo, el fascículo menciona el intento guerrillero fallido en Argentina, liderado por Jorge Massetti entre el 63 y el 64. Sí, un intento que reflejaba esa idea de exportar la revolución, de crear 2, 3, muchos Vietnam. El contexto en Argentina no era favorable. El grupo quedó aislado en Salta y fue derrotado. Y esta experiencia, dice el texto, afectó al Che. ¿Lo afectó? Sí. Marcó quizás los límites de esa estrategia en ciertos contextos. La cronología final es vertiginosa. Abril de 1965. Renuncia a sus cargos y a la nacionalidad cubana. En una carta famosa a Fidel. Un desprendimiento total. Julio de 1965. Misión secreta en el Congo. Otro intento internacionalista que tampoco prosperó. Marzo de 1966. Regreso secreto a Cuba. Luego, la preparación de la campaña boliviana. La última aventura. La guerrilla en Bolivia. Primeros choques en marzo de 1967. En abril, la captura de Regis Debray y Ciro Bustos. Eso alerta al mundo. Sí, pone el foco internacional sobre esa pequeña guerrilla aislada. El 8 de octubre de 1967, el combate en la quebrada del Yuro. El Che es herido y capturado. El 9 de octubre, el anuncio de su muerte por el gobierno boliviano. El 15 de octubre, la confirmación de Fidel Castro. El fin del hombre. El nacimiento del mito. El fascículo concluye que su muerte fue la culminación de su compromiso, una reiteración más de su ardiente reclamo anunciando la creación del hombre nuevo. Este fascículo de 1971 y la figura que presenta nos dejan inevitablemente pensando. Muchas cosas, ¿no? Sin duda, abre muchas preguntas. Por ejemplo, frente a esta sociedad de consumo que hoy nos rodea, tan distinta a la que él criticaba, ¿qué vigencia, qué factibilidad tiene hoy aquella búsqueda del hombre nuevo, liberado de la enajenación material que postulaba Guevara? Es una pregunta fundamental. Y otra. Más de medio siglo después, ¿lograron nuestras naciones latinoamericanas romper esa dependencia estructural que denunciaba el Che? ¿O esa dependencia persiste, tal vez bajo nuevas formas, tecnológicas, financieras, confirmando esa idea del capitalismo dependiente como una condición que no se supera fácilmente? Y pensando en la ayuda internacional, ¿los modelos actuales de cooperación siguen acaso centrados en paliativos, en planificar la letrina, como decía irónicamente el Che en Punta del Este? ¿O realmente impulsan la industrialización y la soberanía tecnológica que él veía como esenciales para salir del subdesarrollo? ¿Y en la política actual, en los movimientos sociales, qué lugar ocupa esa idea de una vanguardia ideológica capaz de forzar la marcha? ¿Cómo se equilibra hoy la necesidad de dirección, que él veía clara,
con la participación masiva horizontal que también reclaman muchos movimientos. Un dilema constante. Aquella solidaridad internacionalista total del Che, ese sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre, es una ética que se ha perdido en la política global actual tan fragmentada, tan llena de intereses propios. O las crisis globales que vivimos, ambientales, migratorias, bélicas, exigen justamente un compromiso ético similar, aunque parezca utópico. Y una última reflexión volviendo al origen, al CEAL. Si ellos, con estos fascículos, lucharon por democratizar el conocimiento crítico contra la censura en los 70s, ¿cuáles son hoy las herramientas efectivas para dar esa batalla cultural? ¿Cómo promover hoy el pensamiento crítico, la historia popular, para grandes sectores, fuera de los circuitos académicos o comerciales, frente a los nuevos y sofisticados controles de la información en nuestra América? Preguntas que quedan resonando. Definitivamente. En definitiva, este fascículo de 1971 es un documento histórico valioso. Nos muestra cómo se interpretaba y presentaba la figura y el pensamiento de Ernesto Che Guevara en la Argentina de una época convulsa y represiva. Resalta ideas desafiantes como el hombre nuevo y la lucha antiimperialista, conceptos que, claramente, siguen vivos y generando debate hoy en día. Así concluye este análisis. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. En nuestro próximo encuentro, continuaremos navegando por las crónicas del siglo pasado, testigos de una época ya ida y que hoy nos llegan gracias al empeño de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar. Fundado en 2003, este sitio web evocativo es la puerta de entrada a estos archivos invaluables.